Estamos en el quinto Simposio Nacional de Cardio-Oncología. Nuestra siguiente conferencia es Toxicidad cardiovascular y mieloma, a cargo de la doctora Luz Clemencia Zárate Correa, quien es internista, cardióloga, docente de la Universidad del Valle, máster en cardio-oncología. Bienvenida, doctora. El pasador de diapositivas. Buenos días y gracias por estar acá y gracias a los organizadores del simposio, sobre todo a Nelson Murillo y a la doctora Heidi Roncanso, quien es la presidente del capítulo de cardio-oncología, que me invitaron a hablarles estos 30 minutos de la pesquisa de la cardiotoxicidad del paciente que tiene mieloma múltiple. Y para eso quiero arrancar con 3 preguntas y quiero conocerlos. La primera pregunta es, ¿quiénes de ustedes son estudiantes de medicina o médicos generales? Por favor, alcen la mano. Bien. La segunda pregunta es, ¿quiénes de ustedes en la consulta, en lo que hacen al día a día, ven 10 o más pacientes en un mes que tengan cáncer? Levanten la mano. Bueno, y la tercera, que es la más importante, ¿quiénes de ustedes les gusta bailar salsa? Listo. Ya con esas 3 preguntas conocí bastante de ustedes y entonces quiero contarles que les voy a hablar de esto. Voy a hablarles un poco del manejo, del diagnóstico del mieloma múltiple desde el enfoque de una cardióloga. Les voy a hablar de las manifestaciones de la cardiotoxicidad, cómo lo evaluamos y cómo lo manejamos y por último unas conclusiones breves. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué me van a hablar de mieloma múltiple hoy? Resulta que el mieloma múltiple es la segunda patología maligna hematológica más frecuente, después del linfoma no Hodgkin. Cuando uno piensa en los pacientes con mieloma múltiple, equivalen al 1% de todas las neoplasias. Tenemos una proliferación maligna de estas células plasmáticas que nos llevan, esto no señala, a unos picos de paraproteínas monoclonales que finalmente se van a traducir en una clínica que está manifestado con anemia, enfermedad renal, hipercalcemia, lesiones óseas. Y el mieloma múltiple, la incidencia se ha duplicado en el mundo. Es más frecuente en hombres, en raza negra, en los pacientes que tienen 65 años. Miren que la edad promedio del diagnóstico son 69 años. Pero miren aquí en las barras que les pongo en verde al lado derecho, cómo la incidencia también ha aumentado en los pacientes que tienen entre 20 y 55 años. Por esa razón es importante que sepamos qué vamos a hacer con estos pacientes que tienen mieloma múltiple, porque cuando uno habla de incidencia, que les digo que se ha duplicado principalmente en Asia, Latinoamérica y el Caribe aporta más o menos el 8% de los casos en el mundo, y si uno ve, digamos que esta gráfica que les muestro aquí es de Estados Unidos y vemos arriba las lineecitas verdes que nos muestra que en Estados Unidos más o menos la incidencia se ha mantenido, en el mundo no, por lo que les decía, en Europa y en Asia va en ascenso. Ahora les cuento qué pasa en Colombia, pero miren la mortalidad son estos triangulitos más oscuros en verde oscuro que muestra que la mortalidad en el paciente con mieloma múltiple se viene reduciendo y se reduce aproximadamente 1.3% por año, y eso es gracias a los nuevos tratamientos, a que sabemos un poco más de la citogenética y de las bases de la enfermedad. Y lo tercero es la combinación de medicamentos clásicos con la inmunoterapia. ¿Y qué pasa en Colombia? En Colombia la incidencia ocupa el punto 19, el puesto 19 en cáncer. Miren cómo en 2020 Globocan nos dice que tuvimos 1.300 casos, de los cuales 1.000 se murieron, no de los cuales, tuvimos 1.300 casos de incidencia y 1.000 pacientes muertos en 2020 por mieloma múltiple. El registro de la Asociación Colombiana de Hematología nos dice que hay que tener una alerta porque resulta que los pacientes con mieloma múltiple en Colombia se diagnostican y se tratan muy tarde, tienen una dificultad en el acceso al tratamiento y al diagnóstico.
el 70% de los pacientes con mieloma múltiple en Colombia se diagnostican ya de manera avanzada y solamente pueden acceder al trasplante autólogo aproximadamente un 20 a 30%. Y resulta que la incapacidad de que estos pacientes lleguen al trasplante autólogo, eso impacta porque eso es supervivencia. El paciente que es posible que sea capaz que llegue y sea candidato a un trasplante autólogo tiene una supervivencia del 80%, mientras que el paciente que no es candidato o que no tuvo acceso porque nunca tuvo la oportunidad de que lo evaluaran y lo trataran, la supervivencia es más o menos entre el 30 y el 40%. Cuando uno piensa en mieloma múltiple, uno tiene al principio unos estadios iniciales. Uno arranca en un MGAS, que es la gammopatía monoclonal de significado incierto. Tengo después un periodo asintomático que se llama el mieloma múltiple asintomático o silente o indolente. Y aquí voy a tener otras manifestaciones que nosotros más o menos estamos familiarizados, y es la proteinuria de Bence-Jones, la infiltración en la médula ósea, estos picos monoclonales de las IgG y IgA que se van a ver, pero no voy a tener ningún criterio de lo que llegamos allá a la derecha, que es el mieloma múltiple, donde tengo el acrónimo del cangrejito, que es el CRAP, donde voy a tener hipercalcemia, calcios por encima de 11, enfermedad renal crónica con tasas menores a 40 o creatininas mayores a 2, anemia con hemoglobinas menores a 10 y lesiones óseas. ¿Qué hace que yo me mueva o que el paciente se mueva entre un MGAS, un mieloma múltiple asintomático y un mieloma múltiple sintomático? Muchos factores de riesgo que los evalúan los hematólogos, y básicamente es el FISH, qué traslocaciones tiene, la albúmina, el LDH y la beta-2 microglobulina, y por eso es importante que lo pedimos cuando el paciente uno tiene sospecha, por ejemplo, de amiloidosis, y que el mieloma múltiple siempre estará por ahí. Vamos a ver al almuerzo que vamos a tener esa charla porque es importante la medición de la beta-2 microglobulina. Cuando uno piensa en el tratamiento del paciente que tiene mieloma múltiple, el primer paso es identificar cuál es el paciente candidato al trasplante autólogo, por lo que les decía ahora. La supervivencia ha mejorado gracias a eso. La supervivencia actual del paciente con mieloma múltiple puede ser 10 años en este momento. Entonces, para uno definir quién es candidato, generalmente uno necesita apoyo, y por eso es importante tener amigos. Entonces es importante que tengan amigos geriatras. Aquí les muestro dos residentes de geriatría, Lina y Alejandra, dos residentes muy juiciosas, amables, juiciosas, que ya casi van a ser geriatras, y aquí adelante está el doctor Yamid Astudillo, que ya es cardiólogo y hoy va a estar acompañándonos también en algunas de las charlas. El geriatra va a ser nuestra mano amiga para identificar ese paciente que es candidato a trasplante, porque dentro de todas las cosas que vamos a evaluar, las comorbilidades, la edad, tenemos que evaluar la fragilidad. Los geriatras utilizan diferentes escalas para evaluar la fragilidad, el CATS, el Lowton, el Charlson, y esto ¿qué nos va a decir? Que si yo tengo un paciente fit, que no tiene fragilidad, la supervivencia a 3 años de este paciente es mayor del 80%, pero si yo tengo un paciente que es frágil, la supervivencia a 3 años, miren cómo baja bastante a un 50%. Después que ya decidimos si el paciente es candidato a trasplante autólogo o no, la pauta, que eso lo dicen los hematólogos y ya no lo derivan a nosotros, es definir el tratamiento. Si el paciente va a ir a trasplante autólogo, tiene 3 fases de tratamiento. La primera es la inducción, donde se intenta reducir lo que más se puede la carga tumoral. El siguiente paso es el trasplante autólogo, donde va a recibir altas dosis de melphalan, y el tercero va a ser la consolidación y el mantenimiento, que lo que busca es que el paciente esa respuesta clínica que tuvo la sostenga por lo más que se pueda en el tiempo que más se pueda. Y aquí tenemos 4 medicamentos grandes que tenemos que pensar en mieloma múltiple. El primero son los inhibidores del proteasoma, el segundo son los inmunomoduladores como la lenalidomida y la talidomida, el tercero son los anticuerpos monoclonales anti-CD38 como el daratumumab y los esteroides. Existen otras pautas que los oncólogos utilizan, como las antraciclinas, los alquilantes, la ciclofosfamida, los inhibidores de histona como el panivinomab, el panivinostat, pero no son como los regímenes más utilizados. Aquí a la derecha les pongo las letras que a veces son tan difíciles en la consulta de uno identificar qué está recibiendo el paciente. Cuando uno tiene un paciente con cáncer al frente, uno encuentra muchísimos retos. El reto de que usted tiene al frente un paciente con una alta carga de morbilidad, una alta carga de enfermedad,
una alta carga emocional, social, familiar, pero adicionalmente uno siente mucho desconocimiento, porque el paciente muchas veces no le aporta a uno ni qué pautas de quimioterapia está recibiendo, ni ha recibido, ni cuántos ciclos y demás. Entonces muchas veces nos toca aprendernos estas siglas, el BRD, el BTD, para saber cuál es la pauta que el paciente está recibiendo. Miren cómo la pauta estándar en el mundo ahora viene siendo no solamente el uso de inhibidores de proteasoma, los inmunomoduladores y los esteroides, sino también añadir la inmunoterapia con los anti-CD38. La toxicidad por esos medicamentos y por el tratamiento del mieloma múltiple es diversa. Usted va a tener toxicidad ocular en la piel, gástrica, digestiva, cardíaca, piel musculoesquelética, neuropatía. Y cuando uno piensa puntualmente en el corazón, uno tiene que pensar en 3 o 4 cosas grandes. La primera son los eventos tromboembólicos, el paciente con hipertensión arterial, la disfunción cardíaca, las arritmias ventriculares. Y cuando yo evalúo el riesgo de mi paciente, yo necesito pensar en 3 cosas grandes. Una es el paciente. ¿Quién es su paciente? ¿Cuál es la demografía de ese señor, de ese paciente? ¿Cuáles son las comorbilidades que tiene? Y aquí es importante también evaluar la genética. Segundo, el cáncer. Y tercero, los tratamientos para el cáncer. Entonces, miren cómo las guías nos recomiendan hacer un electro en todos estos pacientes, evaluar las comorbilidades y los factores de riesgo cardiovascular. De esa manera, usted va a poder definir a qué pacientes va a remitir a cardiooncología. El paciente con mieloma múltiple tiene más riesgo de cardiotoxicidad, no solamente por la edad que está teniendo avanzado, recuerden que les conté que la edad promedio es 69 años, sino que estos pacientes tienen hiperviscosidad por estas paraproteínas monoclonales, tienen insuficiencia renal, tienen anemia, tienen hiperviscosidad. Para esto, cuando usted esté en la consulta y vea a un paciente con mieloma múltiple o tenga un paciente con cáncer, es bueno que tenga las guías de bolsillo de las europeas, porque usted necesita establecer el riesgo de esos pacientes. Con estas guías usted va a encontrar un score, hay score para cada uno de los medicamentos que hemos hablado aquí, existe un score para las antraciclinas, para los inhibidores de tirosinquinasa y para el paciente con mieloma múltiple existe un score especial que usted simplemente lo saca, lo calcula con los datos que tiene de su paciente y va a identificar si su paciente se encuentra en riesgo muy alto, alto, medio. Es mucho más fácil que si usted se pone aquí a sumar punticos, a identificar, seguramente que es un poco más fácil hacerlo en el celular. Entonces aquí lo que les estaba mostrando, el paciente con mieloma múltiple tiene principalmente estas complicaciones o manifestaciones de cardiotoxicidad, pero también vamos a tener otras que son importantes. Después de que usted evalúa el riesgo de ese paciente con mieloma múltiple, usted va a identificar si lo debe derivar de manera pronta a cardiología, idealmente a cardiooncología, o si tiene que hacerle exámenes adicionales y cada cuánto se los va a realizar. Miren cómo los pacientes con muy alto riesgo y con alto riesgo deben ser referidos a cardiología, se le debe evaluar la parte de la función cardíaca, hacerle los estudios para definir si debe continuar o no la terapia que está recibiendo y definir el uso de terapias cardioprotectoras. En el paciente que tiene riesgo moderado, digamos que la recomendación no es tan fuerte, es 2B, pero en nuestro medio seguramente que será muy útil, a menos de que empecemos a hacer actividades de concientización al grupo de hematología, donde se le identifiquen y se le traten de manera más intensiva los factores de riesgo. De esta manera vamos a definir si el paciente necesita iniciar terapia cardioprotectora, que básicamente son IECA o ARA2, el uso de ARNI también hay que considerarlo, el uso de beta bloqueadores, los ajustes en la terapia oncológica y las estatinas. Los desenlaces cardiovasculares en el paciente con mieloma múltiple son varios, aquí les muestro los más importantes, que serían los eventos tromboembólicos que están relacionados con la inmunomodulación, la talidomida y la lenalidomida, las arritmias ventriculares por las alteraciones en el calcio, y después miren que hay otras también, pero no son tan frecuentes como la disfunción cardíaca, la isquemia, la trombosis coronaria. En esta tablita lo que les quiero mostrar es que hay unos medicamentos que se asocian fuertemente con mayores tasas de eventos adversos, que serían los cuadritos rojos, sobre todo el carfilzomib, y otros medicamentos que están más asociados a trombosis venosa profunda, como les decía ahora, la lenalidomida.
En la toxicidad, entonces, vamos a pensar en estas patologías principalmente y voy a hablarles brevemente cuáles son las recomendaciones de cada una. Existe un riesgo tromboembólico, no solamente de tromboembolismo pulmonar, sino de trombosis venosa profunda, y aquí es muy importante evaluar los factores de riesgo que tiene su paciente. En el mieloma múltiple existe una alteración en esta vía de la coagulación y la función endotelial, que es la responsable de estos eventos tromboembólicos, pero no solamente el cáncer, también las terapias oncológicas, también los medicamentos, también el uso de esteroides en altas dosis, también el paciente que tiene fracturas, que tiene lesiones óseas y que está inmóvil o que está obeso. Entonces, mire cómo existen muchos factores de riesgo para uno tener un tromboembolismo venoso y principalmente aquí van a estar los inmunomoduladores, la lenalidomida y la talidomida. Miren cómo cuando uno no tiene con tromboprofilaxis al paciente, la incidencia de eventos de tromboembolismo venoso es alta, más o menos del 9 al 12%, pero cuando se utilizan todos los manejos de tromboprofilaxis, que miren que los oncólogos utilizan diferentes pautas, aspirina, warfarina o heparinas de bajo peso molecular, esas tasas se reducen de manera dramática con el uso de la tromboprofilaxis. Y estos pacientes se nos pasan por la consulta, se nos pasan por la hospitalización y nadie le puso la tromboprofilaxis. Para eso, a pesar de que no tengo estudios de validación en nuestra población, la recomendación es utilizar estas escalas de riesgo, el SAFE y el IMPID, para que usted rápidamente tenga en cuenta todos estos factores que los conocemos y que lo sabemos, que el paciente va a tener más eventos tromboembólicos, pero que a veces se nos pasan, y con esto usted decida arrancar tromboprofilaxis en el paciente con mieloma múltiple. Cuando hablo de disfunción cardíaca, tengo siempre a las antraciclinas en la cabeza. Les contaba que en mieloma múltiple las antraciclinas pueden ser una pauta de manejo, pero no es la pauta más frecuente. Pero tengo unos inhibidores de proteasoma como el carfilzomib, que tiene la ventaja que tiene unas mejores tasas de estar libre de enfermedad a 2 años comparado con el bortezomib, y este medicamento sí tiene unas tasas de disfunción cardíaca que pueden llegar al 50%. El uso de otros medicamentos y recuerden que el paciente también tiene otras comorbilidades de base. Entonces, cuando uno piensa en disfunción cardíaca, principalmente en el paciente que tiene inhibidores de proteasoma, el bortezomib es un medicamento que casi no produce disfunción cardíaca sistólica. Entonces, en el paciente que uno tiene ya conocido disfunción cardíaca sistólica o el paciente que está en seguimiento, seguramente que sea una pauta más segura. Y esta razón de la disfunción cardíaca pues tiene muchas vías que las conocemos, no solamente por la disfunción de la membrana mitocondrial, los reactantes de oxígeno, la apoptosis y la necrosis. Respecto al carfilzomib, es un inhibidor de proteasoma. Este inhibidor de proteasoma, ¿qué es lo que hace? El proteasoma se une con la ubiquitina y ellos identifican cuál proteína de la célula está fallando. La ubiquitina lo identifica, el proteasoma le da el beso de la muerte y ese beso de la muerte hace que esta célula pueda seguir viviendo. Resulta que esto le pasa a las células con cáncer. Entonces, al inhibir este proceso y de que no se elimine la proteína que está fallando, es lo que permite el efecto de los inhibidores de proteasoma. Este medicamento, que es el carfilzomib, tiene unas mejores tasas de estar libre de enfermedad, pero está relacionado con muchos eventos de cardiotoxicidad, principalmente disfunción cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión y arritmias. En todos estos pacientes tenemos que identificar la disfunción sistólica, identificar si es sintomática o no. Esto fue un cambio importante de las recomendaciones de cardio-oncología del año pasado, creo que si no estoy mal, o del año antepasado, donde ya no solamente miramos fracción de eyección, sino que miramos si el paciente ha estado hospitalizado, ha necesitado ajuste de diuréticos, y miren cómo todos los pacientes que están sintomáticos, vamos a pensar en que tenemos que suspender por lo menos transitoriamente los tratamientos y necesitan manejo cardioprotector, y en los pacientes asintomáticos, si tienen una disfunción severa o moderada, también lo vamos a pensar. Con las arritmias, a pesar de que lo que más frecuente en el mieloma múltiple son las hipercalcemias, y las hipercalcemias se asocian más bien a QT corto, se asocian también a QT largo por el uso de otros medicamentos. Pueden tener arritmias ventriculares, fibrilación atrial, principalmente por la prolongación del QT y el acortamiento del QT, no tanto por la relación con medicamentos. Miren que cuando uno habla de QT prolongado, los medicamentos de mieloma no son tan frecuentes de los que tenemos ahí. Otras
complicaciones cardiovasculares son la hipertensión arterial, y aquí un dato súper importante es que el 40% de los pacientes con mieloma múltiple llega hipertenso, usted lo diagnostica hipertenso, entonces la terapia para el mieloma múltiple va a aumentar la posibilidad de que ese paciente se le descompense, se descontrole la hipertensión arterial. Y la enfermedad coronaria, que está relacionada también con los inhibidores de proteasoma y con algunos agentes alquilantes. Por último, la toxicidad renal, y es recordar que muchos medicamentos necesitan ajuste renal, que muchos pacientes con lesiones óseas no pueden recibir, por ejemplo, el ácido zoledrónico y van a necesitar entonces denosumab y hacer el ajuste renal de estos pacientes. Como conclusiones, quiero recordarles que el mieloma múltiple es una entidad frecuente, que sus terapias de tratamiento han mejorado y eso se ha traducido en mejor supervivencia de los pacientes, pero que tenemos que estar atentos de todas las manifestaciones de cardiotoxicidad. Identifique los factores de riesgo de su paciente, calcule los puntajes de riesgo para identificar si ese paciente tiene riesgo alto, muy alto, moderado o bajo, para definir la remisión a cardiología y el inicio de terapias protectoras y definir sugerencias al grupo de hematología respecto a las terapias iniciales. Estratifique a sus pacientes en la evaluación del riesgo cardiovascular, evalúe los puntajes del SAFE y del IMPID para evaluar qué pacientes necesita hacerles tromboprofilaxis, y por último recordar que tenemos unos medicamentos que se asocian a mayores tasas de eventos como el calcifomib, que se asocia más a disfunción cardíaca, el lenalidomida más a eventos tromboembólicos y tromboembolismo venoso, y que existirían de pronto terapias alternativas que son viables para estos pacientes. Por último, quiero despedirme y quiero contarles, dejarles esta frase. Quiero contarles un poquito acerca del doctor Javier Gutiérrez. El doctor Javier Gutiérrez fue un cardiólogo muy importante y fue quien nos inspiró a la mayoría de cardiólogos del suroccidente colombiano a ser cardiólogos. Y el doctor Gutiérrez nos creó un espacio académico hace más de 50 años que se llama La Ventana Cardiológica. Este espacio todavía existe, lo hacemos en el Hospital Universitario y en Fundación Valle de Lili, y es una actividad académica que lleva más de 50 años. El doctor Javier Gutiérrez le gustaban los pasodobles, le gustaban los bambucos y no le gustaba que dijéramos osea. Aquí hay muchos de los alumnos de él. Y cada vez que una persona decía osea, aplaudía, habían golpes en los pupitres y él gritaba un gran osea, porque no le gustaba que dijéramos muletillas. El doctor Javier Gutiérrez nos enseñó a escuchar a nuestros pacientes, a explicarles en manera sencilla qué tienen, y nos aportó el gran amor a la docencia. Por eso les quiero terminar y dejarles esta frase del doctor Gutiérrez. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación continuamos, excelente conferencia, Luzle, y realmente ese dato del profe Gutiérrez al final es un muy lindo homenaje a quien nos enseñó tanto y nos enseñó que hay que ser un muy buen docente y aportar a los demás y enseñar con amor. Quiero a continuación continuar con la doctora Heidi Roncancio. La doctora Heidi Roncancio es internista, cardióloga, es la presidente del capítulo colombiano de cardiooncología, la Sociedad Colombiana de Cardiología, es ecografista, especialista en cardiooncología de la Clínica Colombia, Los Nogales y del Country, y quien nos va a desglosar las guías de cardiooncología de la Sociedad Europea del año 2022. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a todos los presentes y a los que nos están viendo por las redes. Gracias por su interés, gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por permitirle este espacio al capítulo suroccidente y al capítulo de cardiooncología y a la Sociedad Colombiana de Hemato-Oncología, quienes están trabajando muy juiciosos con nosotros. Muchas gracias. En los siguientes minutos vamos a intentar desglosar las guías de cardiooncología, una guía extensa, 133 páginas, a veces un poco dura y laboriosa de leer, 272 recomendaciones nuevas, y de estas 272 recomendaciones, el 76% tienen un nivel de evidencia C. De aquí la importancia de que siga creciendo la investigación en estos pacientes,
que tienen riesgo de toxicidad cardiovascular. Estas guías fueron publicadas en el año 2022, realizadas por la Sociedad Europea de Cardiología en asociación con la Sociedad de Hematología, la Asociación de Oncología, de Radioterapia y adicionalmente la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, AICOS. Importantísimo, acá nos dice, hay un rol importante de las sociedades científicas en la promoción y en el desarrollo de cardio-oncología. Un capítulo de las guías está dedicado a esto, donde nos dice la importancia de las sociedades científicas en la educación de cardio-oncología, y esto es lo que nos tiene hoy acá reunidos. Este es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, hoy estamos haciendo desarrollo, promoción y prevención en cardio-oncología. Voy a organizar la conferencia como lo hizo la guía, dividió la guía en 4 grupos de recomendaciones. La primera, estratificación de riesgo cardiovascular antes de la terapia oncológica, prevención y seguimiento de las complicaciones durante la terapia oncológica, diagnóstico y manejo de complicaciones cardiovasculares agudas y subagudas durante la terapia, y el seguimiento cardiovascular a largo plazo, que es fundamental, es una de las partes novedosas que trajo esta guía. Inicio diciéndoles que vamos a tener un continuo en el manejo de estos pacientes, no solamente los cardiólogos, aquí son básicos los médicos de atención primaria que reciben estos pacientes de oncología, porque los oncólogos no les da el tiempo tampoco para hacer la prevención de riesgo cardiovascular. Ellos tienen una ventaja enorme, el grupo de los oncólogos, y es que ellos aprendieron a trabajar de la mano con sus médicos generales. La mayoría de ellos tienen médicos generales dentro de sus servicios, sus enfermeras están muy bien entrenadas y son las que hacen educación. Eso a nosotros los cardiólogos nos ha costado más involucrar realmente en nuestros servicios a los médicos generales y a los médicos familiaristas e internistas y a las enfermeras de nuestros servicios. Tenemos un rol fundamental durante el continuo del manejo del cáncer, del paciente con cáncer, en la parte inicial cuando se hace el diagnóstico, fomentar y educar al hematoncólogo en la evaluación de factores de riesgo cardiovascular para poder hacer prevención primaria y secundaria. Durante el manejo del cáncer está el papel de identificar precozmente la cardiotoxicidad e iniciar el manejo de estos pacientes de forma temprana, y a largo plazo en el seguimiento de los sobrevivientes. Vamos a iniciar con entonces cómo hacer la identificación de los factores de riesgo en estos pacientes. Esto lo hemos visto ya en varias conferencias que nos han dictado antes de la mía, donde lo más importante cuando encuentran un paciente, el hematoncólogo con cáncer, es estratificar el riesgo cardiovascular de ese paciente. Todos los pacientes que tienen cáncer y son diagnosticados deben tener una evaluación de riesgo cardiovascular, y aquí tenemos un papel importantísimo en la Sociedad Colombiana de Cardiología, y es poder hacer educación en factores de riesgo cardiovascular a la Sociedad de Hematoncología, los cuales están muy interesados en trabajar de la mano con nosotros. Una vez ellos hacen la estratificación de riesgo, o sus médicos del grupo, sus médicos de atención básica primaria estratifican al paciente, debemos hacer la guía, el score HFA-AICOS de la Asociación de Falla Cardíaca y de la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología. Esto es nuevo, esto salió en estas guías dentro de las novedades. Este score se hizo inicialmente en los pacientes que recibían antracíclicos. Ustedes lo ven ahí a su mano derecha, este es el score para los pacientes que reciben antracíclicos, y ahí clasifica el paciente en alto, muy alto, moderado y bajo riesgo de desarrollar cardiotoxicidad por antracíclicos. Pero después esto también se salió para anti-HER2, este score se aplicó luego para inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular y otra serie de medicamentos que están acá. Estos son los 5 grupos en los cuales podemos aplicar la escala de HFA-AICOS. Ustedes colocan en Google score HFA-AICOS y les va a salir esto. Si su paciente está recibiendo alguno de estos 5 grupos, le podemos aplicar la escala de HFA-AICOS. La mayoría van a estar ahí. Y ahí entonces vamos a poder hacer la clasificación, como dicen ellos, en pacientes de bajo riesgo, moderado y alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad. Los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad idealmente deben ser referidos a cardiología. No necesariamente grupos de cardio-oncología, porque pues más en nuestro país aún estamos
procesando esto y el cardiólogo va el que vamos a tener más a la mano para poder iniciar el manejo, la estratificación y el manejo de estos pacientes. En los pacientes de bajo riesgo se deben hacer promoción y estratificación de riesgo para prevención primaria y prevención secundaria, y en los pacientes de riesgo moderado evaluar si tiene necesidad de ser enviado al cardiólogo. Para el screening, ¿qué nos recomendó la guía? Para el screening entonces nos dice la guía electrocardiograma para todos los pacientes. Cuando el paciente se le diagnostica cáncer, todos los pacientes antes de iniciar un medicamento idealmente debe tener un electrocardiograma y de acuerdo si tiene alguna alteración o no, este paciente irá a valoración por cardiología o médico familiar, médico internista antes de iniciar el medicamento en compañía con el hematoncólogo. Clase 1A. En cuanto a los biomarcadores, ¿qué nos dice? Los biomarcadores no son para todo el mundo, eso sí no, el electro sí para todos, los biomarcadores no. ¿Cuáles biomarcadores? Troponina I o troponina T y BNP. Cuando pedimos biomarcadores, pedimos esos dos, idealmente para los pacientes de alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, como aquellos que van a recibir antracíclicos o terapia anti-HER2, inhibidores de puntos de control inmunitario o inhibidores de tirosinquinasa. Para los pacientes que también tienen antecedentes personales que los hacen ser de alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad. En cuanto al ecocardiograma, el ecocardiograma queda para los pacientes de alto y muy alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad. Es la primera línea para la valoración de la función cardíaca y cuando disponemos de ecocardiografía tridimensional, debemos hacer el cálculo de la fracción de eyección por ecocardiografía tridimensional porque pues tiene una mejor sensibilidad comparada con la resonancia para hacer el cálculo de la fracción por volumetría. Nuevo dejó el hacer strain longitudinal para todos los pacientes cuando tengamos disponible la técnica. Si no la tienen, no importa, valoran la fracción de eyección, valoran la función diastólica, pero si tienen el strain, úsenlo. Si lo tienen en los laboratorios, es obligatorio usarlo con una recomendación de clase 1C. O sea, si lo tenemos en todos los pacientes que nos mandan de oncología, debemos hacer el strain longitudinal. Idealmente debe ser en el mismo laboratorio y con la misma máquina con la que hicimos el strain durante el seguimiento de este paciente. Es difícil de cumplir en nuestro medio, pero es lo que idealmente debemos hacer. ¿Resonancia nuclear magnética cuándo? Cuando tenemos dificultades en las ventanas de ecocardiografía, esto más frecuentemente en los pacientes que han sido operados como cáncer de mama o en los pacientes que tienen radioterapia en el emitórax izquierdo, a veces no nos va a quedar tan fácil hacer una buena ventana y vamos a tener que hacer resonancia nuclear magnética o cuando tenemos dudas por algunas razones con la ecocardiografía. Nos vamos para el siguiente punto, que es la prevención y seguimiento de las complicaciones durante la terapia oncológica. Entonces, aquí la guía que nos dice, no solamente los cardiólogos tenemos que estar familiarizados con esto sí es supremamente importante, esto es para todos la red con la que trabajamos, médicos de atención primaria, familiaristas, internistas, los hematoncólogos. Si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, manéjelos como dice la guía. Si tiene hipertensión arterial, cumpla las metas. Si tiene diabetes mellitus, cumpla metas. Si tiene dislipidemia, cumpla las metas que dicen las guías con estos pacientes. No hay que hacer diferenciación, el paciente debe cumplir las metas como están hoy recomendados en las guías, más porque nosotros no tenemos un nivel de evidencia alto para poder separar a los pacientes que tienen cáncer de las recomendaciones que hacen para la población general. En los pacientes de alto y muy alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, minimizar el uso de medicamentos potencialmente cardiotóxicos, esos pacientes deben estar en una lista roja dentro de los laboratorios de oncología, de tal manera que la jefe de enfermería pueda hacer un seguimiento más acuicioso de estos pacientes. Con una recomendación de clase 2A, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2 y beta bloqueadores para cardioprotección cuando se requiera, por ejemplo, cuando hay una disminución del strain longitudinal del más del 15% o en aquellos que tienen un alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad. Desraxosano, antracíclicos liposomales en los pacientes que van a recibir antracíclicos y que tienen un alto riesgo de cardiotoxicidad y el uso de estatinas con una recomendación clase 2A como estrategias de cardioprotección. La guía nos habla del seguimiento cardiovascular y para eso existen diferentes protocolos de acuerdo a fármacos específicos, por ejemplo, con los más frecuentes, los antracíclicos o los anti-HER2. Con los antracíclicos nos deja
¿Cómo hacer el seguimiento cardiovascular? Entonces, ecocardiograma. En pacientes que van a utilizar antracíclicos, se debe hacer ecocardiograma en todos los pacientes de forma inicial que van a recibir un antracíclico. Y durante el seguimiento, en los pacientes de alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, debemos hacer ecocardiograma cada 2 ciclos, a los 3 meses de terminar la quimioterapia y a los 12 meses posquimioterapia. Esto por la alta incidencia que tenemos durante el primer año de terminar los antracíclicos de cardiotoxicidad. En los pacientes que tienen más bajo riesgo o moderado, solamente vamos a hacer ecocardiograma al inicio y a los 12 meses de terminar los antracíclicos. Todos los pacientes que terminen antracíclicos, a los 12 meses tenemos que tener un ecocardiograma de control. Para los pacientes anti-HER2 y los biomarcadores, solamente para los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar la cardiotoxicidad. Con los protocolos anti-HER2 tenemos básicamente ecocardiograma cada 3 ciclos para todos los pacientes, bajo, moderado y alto riesgo. O sea, estos pacientes tenemos que meterlos dentro de los laboratorios, estar muy acuiciosos, ojalá poder crear con la enfermera de nuestros servicios una lista para que estos pacientes no se nos pasen de los tiempos de control, porque cuando hacemos cardiotoxicidad, fracción de eyección por debajo del 40% y suspendemos el anti-HER2, la probabilidad de que el paciente resuelva con el manejo adecuado la falla cardíaca es muy alta. Por esto es la importancia de hacer ecocardiografía en los pacientes que reciben anti-HER2 cada 3 meses. Y biomarcadores, básicamente, para los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad con un nivel de recomendación más bajo, clase 2B. Las guías también nos dejan el seguimiento cardiovascular para cada uno de los protocolos de fármacos específicos. No me voy a adentrar en eso porque ya se han dado cuenta que las conferencias anteriores han incluido diferentes de estos temas y los vamos a seguir viendo durante el transcurso de la jornada, entonces no voy a hacer énfasis en esto, pero estos son los fármacos en donde hace el seguimiento, las recomendaciones para el seguimiento de acuerdo al tipo de fármaco que está recibiendo el paciente. Nos vamos entonces con las otras recomendaciones que nos deja la guía y son diagnóstico y manejo de las complicaciones cardiovasculares agudas y subagudas durante la terapia oncológica. No vamos a hacer tampoco la revisión acá en esta conferencia de todas, porque no podríamos, pero van a ustedes poderlas escuchar durante el transcurso del día de hoy y el día de mañana. Nos deja recomendaciones para el manejo y el diagnóstico de la disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca relacionada con, en pacientes con cáncer, miocarditis y Takotsubo, enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, haciendo énfasis en fibrilación auricular y el manejo de QT largo, enfermedad vascular, hipertensión arterial y enfermedad trombovenosa, enfermedad pericárdica e hipertensión pulmonar. Estos son los efectos secundarios de los medicamentos en los que nos deja las recomendaciones de las guías. ¿Qué cosas importantes, por ejemplo, para los más frecuentes? Con antracíclicos nos dice si el paciente tiene una fracción de eyección comprometida en el seguimiento por debajo del 40%, suspenda, por favor, el antracíclico, inicie el manejo de falla cardíaca y si la disfunción es leve, inicie manejo de falla cardíaca y evalúe con su grupo de trabajo multidisciplinario si vale la pena continuar el antracíclico. Para los pacientes que están asintomáticos y tienen un leve compromiso, dice el leve compromiso en aquellos pacientes que tienen la fracción de eyección por encima de 40% o que lo que tuvimos fue una caída de más del 10% de la fracción de eyección con respecto al ecocardiograma basal, sugiere continuar los antracíclicos, no suspender el medicamento, iniciar cardioprotección con IECA y ARA2 y beta bloqueadores. Para los anti-HER2, ¿qué recomendaciones nos dejó? Para los pacientes que tienen disfunción cardíaca relacionada con medicamentos potencialmente cardiotóxicos, nos dejó las mismas recomendaciones que para antracíclicos. Si el paciente tiene un severo compromiso, se debe suspender el medicamento, pero en estos pacientes sí tenemos que hacer una evaluación más estricta para mirar si este paciente podemos reiniciar tempranamente el anti-HER2 y no aumentar la mortalidad que tiene el cáncer durante la fase aguda, porque pues nosotros acá estamos en un riesgo de suspender medicamentos que pueden salvar la vida de pacientes con cáncer. En el caso de los pacientes que están con anti-HER2 y tienen una disfunción ventricular moderada entre 40 y 50%, dice continúe el anti-HER2, no lo suspenda, por favor. Continúe el medicamento, inicie el manejo de la falla cardíaca y haga un estricto seguimiento de este paciente. Si el paciente tiene un compromiso leve y está asintomático,
debemos hacer las técnicas que poseemos para hacer diagnóstico precoz de disfunción subclínica, o sea, el strain longitudinal. Si hay una caída de más del 15% con respecto al basal, iniciamos cardioprotección basados en el estudio SOCUR y con IECA y beta bloqueadores, y actualmente la recomendación adicional, que es estatina, que esto no estaba incluido en el estudio, y continuar el anti-HER2. Entonces, por de encima de 40%, idealmente no suspendemos medicación, pero sí seguimos al paciente y le iniciamos el manejo adecuado. En las otras recomendaciones nos hace énfasis en seguimiento cardiovascular a largo plazo. Esto es un apartado bien interesante de la guía. Este inicia con el final del tratamiento, hace énfasis en el primer año de evaluación del paciente después de haber terminado el medicamento potencialmente cardiotóxico. Se recomienda hacer atención en el primer año en los pacientes que tienen alto y muy alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad de acuerdo a la escala de HFA-ICOS. En aquellos pacientes también que tienen tratamiento específico del cáncer con alto riesgo de complicaciones, como los que recibieron doxorubicina, antracíclicos más anti-HER2, radioterapia con una dosis mayor de 15 unidades Grain en el miotórax izquierdo que incluya corazón, aquellos que combinaron doxorubicina y radioterapia, o aquellos pacientes que tuvieron algún evento adverso durante la administración del medicamento potencialmente cardiotóxico, o en los pacientes que desarrollen nuevos síntomas o detección de alteraciones en pacientes que se encuentren asintomáticos. A largo plazo, ¿cómo nos recomienda hacer el seguimiento? Bueno, a ver. A largo plazo, ¿qué nos dice del seguimiento? Entonces, todos los pacientes que reciben un medicamento potencialmente cardiotóxico, como ustedes ya vieron en las exposiciones previas, deben controlar los factores de riesgo cardiovascular, deben tener una educación y completar las guías de acuerdo a las recomendaciones para cada uno de los factores de riesgo que tenga el paciente. En caso de que sea riesgo moderado y alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, ahí sí nos recomienda hacer ecocardiograma. ¿Cuándo hacer el ecocardiograma? Ojo con los pacientes que recibieron medicamentos potencialmente cardiotóxicos en la adolescencia, porque esos pacientes tienen 4 veces más de riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular antes de los 40 años. Entonces, por eso es la importancia de seguir a los que recibieron medicamentos en la adolescencia. Cuando el paciente tiene un riesgo moderado y alto, se debe hacer ecocardiograma cuando recibieron tratamientos en la adolescencia cada 5 años, con una recomendación de clase 2A, y para los pacientes que tienen muy alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, este ecocardiograma, si el paciente tuvo expuesto en la adolescencia, debe ser cada 2 años, y en los pacientes adultos, si el paciente tiene alto riesgo, se va a hacer ecocardiograma al año de finalizar el medicamento potencialmente cardiotóxico, a los 3, a los 5 años, y a partir de ese momento continuar cada 5 años. No olvidar en los pacientes que recibieron radioterapia hacer el seguimiento a los 5 años y después cada 10 años, porque aumentamos el riesgo de aumentar la enfermedad cardiovascular por enfermedad aterosclerótica en los pacientes que recibieron radioterapia. Entre las recomendaciones de clase 1, solo 5 tienen un nivel de evidencia A, solo 5, y son el uso de heparinas de bajo peso molecular para la profilaxis del tromboembolismo venoso en pacientes con mieloma múltiple, que se recomienda administrar durante 3 meses las heparinas de bajo peso molecular y que tienen factores de riesgo para tromboembolismo. Monitoreo del QT corregido al inicio, a los 14 y a los 28 días en pacientes que reciben ribociclib después de recibir el medicamento. Tratamiento en tromboembolismo venoso con apixaban, edoxaban o rivaroxaban en pacientes con tromboembolismo venoso y cáncer. Tratamiento del tromboembolismo venoso con heparinas de bajo peso molecular en pacientes con cáncer y que tienen un recuento de plaquetas por encima de 50.000. Y realizar resonancia nuclear magnética cardíaca para la evaluación de pacientes que tienen sospecha de amiloidosis cardíaca AL. Esas son las recomendaciones con un nivel de evidencia A. 5 recomendaciones clase 3. O sea, que no debemos hacer en los pacientes con cáncer: evitar fármacos que prolonguen el intervalo QT en pacientes con cáncer y miocardiopatía de Takotsubo, evite la aspirina en pacientes con cáncer y trombocitopenia si las plaquetas están por debajo de 10.000, evitar el clopidogrel en pacientes oncológicos con plaquetas por debajo de 30.000, evitar prasugrel y ticagrelor si las plaquetas están por debajo de 50.000,
La aspirina o la heparina de bajo peso molecular no se recomiendan para la prevención primaria de ACV o de tromboembolismo en pacientes que tienen fibrilación auricular y cáncer. O sea, ahí debemos utilizar en los pacientes que tienen FA, igual que en los pacientes que no tienen cáncer, toda la guía y las recomendaciones hoy con los DOAC o warfarina cuando esté indicado en pacientes con estenosis mitral moderada o severa o prótesis valvulares mecánicas. El diltiazem y el verapamilo no se recomiendan para el tratamiento de la hipertensión en pacientes con cáncer debido a las interacciones farmacológicas. Estas fueron las recomendaciones que nos dejó la guía de clase 3. Los invito a entrar al micrositio del capítulo de cardio-oncología de la Sociedad Colombiana de Cardiología, donde nosotros les dejamos un folleto. Realmente las guías europeas son un poco tediosas, hay que leerlas, son 133 páginas, no son fáciles de leer. Nosotros hicimos un folleto, lo van a encontrar, se los recomiendo, donde desarrollamos a través de algoritmos muchos de los temas y que la mayoría no son más de 1 a 2 hojas. Así que los invito a leerlos. Muchísimas gracias por su compañía y que sigamos aquí participando en el 5º Simposio Nacional. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con un set de preguntas. Si ustedes tienen preguntas en el auditorio o preguntas en el internet, el Zoom, las pueden ir lanzando. Luego continuaremos con un caso clínico y luego con el doctor Juan David. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas en el auditorio para las doctoras? Doctora Heidi. Bueno, muy importante el desarrollo de las guías respecto a todo lo que nos trae. ¿Qué conclusión importante, fuera de lo que hablaste aquí, es relevante en las guías actuales que nosotros tenemos que decir, tenemos que aferrarnos a esto, o cuál es la recomendación más importante para todo este grupo de personas que nos siguen y la gente en el auditorio? Bueno, la recomendación más importante para mí después de leer estas guías es la importancia de crear grupos multidisciplinarios. Realmente aquí no es importante el cardiólogo, no es importante el oncólogo y el hematólogo, el médico internista, el familiarista, el médico de atención primaria, básica, general, si nosotros no estamos unidos. Porque lo más importante acá se llama prevención. Prevención de riesgo cardiovascular en el paciente con cáncer, que tienen un riesgo mayor comparado con la población general. Entonces, los médicos de atención primaria aquí son básicos para nosotros en educación, porque tenemos que ver este paciente con un riesgo alto de desarrollar cardiotoxicidad y que tenemos que fomentar la promoción y la prevención de la salud cardiovascular. Llevar a metas a estos pacientes antes de iniciar un medicamento o durante el inicio del medicamento potencialmente cardiotóxico, llevar a metas a este paciente si tiene hipertensión, si tiene dislipidemia, si tiene diabetes, ser muy estrictos con ese control de factor de riesgos. Los hematoncólogos cada día se están familiarizando más con esto también, estamos trabajando muy juiciosos en educación porque ellos son los primeros que tienen contacto con ese paciente. Ellos no alcanzan a hacer promoción y prevención porque tienen que dedicarse a manejar el cáncer, pero sí tienen una red de apoyo en todos nosotros para poder llevar al paciente a metas y disminuir la probabilidad de que ese paciente desarrolle cardiotoxicidad. Importante también familiarizarnos qué pacientes son los que tienen alto riesgo y que deben buscar un cardiólogo y que debemos además realizar screening tempranamente para evaluar el riesgo o el desarrollo de una complicación durante el tratamiento oncológico. Entonces, ¿cuándo hacer ecocardiogramas? ¿Cuándo hacer BNP y troponinas? Ahí está el quick de esto y creo que es lo más importante. Si lo logramos, habremos pues llegado al más del 70% de las recomendaciones que nos dicen la guía. Yo creo puntualmente a mí que una recomendación muy importante de esta guía, aparte de generar grupos de trabajo en cardiooncología, es que siempre tengamos a la mano, yo le digo a los resi míos que tengan la guía, por lo menos los cuadros impresos, las recomendaciones de nosotros, las tengan a la mano, que estén en el computador, que las tenga impresa, el cuadernito, por ahí cuando tenemos el pocket de la guía europea que uno lo carga en el bolsillo. Yo siempre lo cargo aquí en el bolsillo porque uno muchas veces está en consulta, tal cosa, tan. Entonces eso es importantísimo porque como tenemos tantas terapias y cada una tiene un impacto diferente en los pacientes, precisamente tener las guías a la mano porque
como vemos, es una guía súper extensa, es un poquito densa de leer y lo que tenemos que hacer es tener las herramientas. Yo creo que es dinámica en ese sentido y muy didáctica, en que te saca todas las tablas y te dice haga esto, haga esto, haga esto, pero siempre establecer muy bien el riesgo del paciente antes de esta situación. ¿Teníamos alguna pregunta en el chat? ¿No? Luz, ¿qué tiene alguna pregunta? No, todavía no tiene generadas. Ok. Buenos días, muchas gracias. Una pregunta para Luz Clemencia, y es que pues nos contabas ahorita en la charla que pues no solo los pacientes con mieloma múltiple son ancianos, incomórbidos, y con todo esto encima del mieloma múltiple pues suelen ser pacientes muy complejos, y que el porcentaje pues de toxicidad incluso de carfilzomib pues alcanza cerca del 40 o el 50% para inducción de falla cardíaca y toxicidad. Entonces, pues me preguntaba si había realmente algún tipo de estrategia en esos pacientes de mieloma para poder reducir ese porcentaje de toxicidad cardíaca, si había diferencias entre los diferentes medicamentos, entre bortezomib y carfilzomib, pues realmente para la incidencia de disfunción ventricular, a ver si pues podemos hacer algo realmente por esos pacientes tan difíciles. Tito, gracias por tu pregunta. Cuando uno es un líder de cardiología y el futuro presidente del capítulo de cardiología le hace una pregunta así, uno siente susto, ¿cierto? Pero la respuesta es sí. La recomendación con el carfilzomib es saber que independientemente que es un inhibidor de proteasoma también, igual que el bortezomib, este sí da más disfunción cardíaca. Entonces ahí tenemos que evaluar el riesgo, que es lo que estábamos hablando, definir cuándo vamos a remitir, controlar los factores de riesgo cardiovasculares y definir el inicio de manejos cardioprotectores. Pero el siguiente paso es reducir la dosis. Existen varios protocolos de reducción de dosis del carfilzomib, que sería la primera estrategia, seguimiento ecocardiográfico, y el bortezomib definitivamente sería la alternativa segura porque el riesgo de cardiotoxicidad es muchísimo más bajo, es cercano al 5%. Creo que eso responde a la pregunta. Bueno, creo que hay preguntas en el chat, ¿o no? Ok, bueno, entonces digamos, vamos a continuar con nuestra dinámica, vamos a presentar un caso clínico. Ya creo que la mandé ahí. ¿Mandaste la charla ya, Danilo? Ok. Vamos a hablar de un caso clínico de discusión. Es un caso muy interesante, lo va a presentar Danilo. Danilo es residente de segundo año de medicina interna, quien está rotando actualmente en cardiología y está haciendo sus pinitos pasándonos la ronda de pacientes de cardio-oncología a veces en la clínica. Entonces, Danilo, adelante. Buenos días para todos. Sí, ambos. Fabuloso. Bueno, aquí va a hablar la doctora Luz Clemencia, el doctor Murillo, la doctora presidenta. Esto es una carga emocional grande, porque notoriamente es mi primera charla o mi primera presentación en un auditorio tan importante, de una relevancia para Colombia. Estamos en el 5º Simposio de Cardio-Oncología y esto es un reto pues muy bonito, la verdad. En conjunto con el doctor Murillo habíamos organizado una data de unos pacientes de la condición clínica que íbamos a hablar en el periodo del mediodía, que es la amiloidosis cardíaca. Y en ese registro que hicimos en mi primer año de residencia, que fue en el 2023, en la clínica de Occidente, que es donde actualmente roto, encontramos un grupo pequeño, como sabemos que el diagnóstico no es de una condición clínica como el infarto,
Tuvimos 10 registros en el 2023, pero uno en especial nos llamó la atención porque en el seguimiento hemos encontrado unos datos bastante importantes. El caso clínico, como ya les acabo de adelantar, el diagnóstico es amiloidosis y quiero llevar una secuencia corta, pero con unos puntos claves que aporten a su conocimiento o a su ejercer en el día a día. En el 23 de junio del 2023 llega este hombre, 72 años, al servicio de urgencias, es nativo de aquí de Cali, actualmente casado y ocupación pensionado, una raza mestiza. Él básicamente nos aporta una historia clínica muy detallada, es un paciente muy colaborador, muy consciente, académicamente preparado y estaba muy consciente de las cosas que le habían pasado y lo que estaba pasando. De hecho, es alguien muy colaborativo en su manejo clínico. Antecedentes: tenía una intervención cardioquirúrgica en el 2020, un cierre de un foramen oval permeable. En el 2021 había presentado un ingreso por un evento de dolor torácico asociado a elevación de troponinas que se había interpretado como un síndrome coronario agudo tipo infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, el cual se había estratificado y en ese momento no encontraron lesiones angiográficamente visibles, asociado a hipertensión arterial. Para eso, él recibía una terapia farmacológica con bisoprolol, una dosis muy baja, 2.5 miligramos, no toleró el aumento de la dosis, dado por ortopnea y vendopnea, estaba en manejo con empaglifosina, rosuvastatina y furosemida. En cuanto a sus alérgicos, básicamente él nos mencionaba que era alérgico a la aspirina, pero nunca se documentó una reacción significativa a la aspirina. Y familiares, sí había un dato bastante llamativo: una muerte de causa cardiovascular del hermano 2 años antes de su ingreso a la cirugía del cierre de la CIA. Consideraron en ese momento que pudo haber sido una cardiopatía congénita, era un paciente menor de 35 años en ese momento. Algo que tal vez se nos está olvidando y lo hemos dejado de indagar en los registros de la historia clínica es la revisión por sistemas. Y en cuanto hacemos un abordaje a un paciente con amiloidosis cardíaca, hay un mensaje que nos ha aportado todas estas charlas, es la constelación de síntomas. Y en cuanto a la constelación de síntomas, los síntomas gastrointestinales, los síntomas neurológicos aportan a sumar todas esas características que nos pueden llegar a tener esas pesquisas diagnósticas de la amiloidosis. Paciente, como bien les mencionaba, es muy informativo, entonces nos decía, consultó por lo que ya vamos a mencionar, pero doctor, yo tengo diarrea cada mes y me dura 5 días y desaparece. Era importante mencionar. Y una mastalgia izquierda. Él consulta en el año pasado por un evento de dolor torácico que venía presentándose realmente desde hacía 10 meses, que era intermitente, opresivo, irradiado a cuello, que si bien no siempre se asocia a la actividad física, porque a veces se presentaba en el reposo, tenía características como disnea y deterioro de su clase funcional hasta los mínimos esfuerzos. Alguien en consulta externa, no tenemos ese registro, no sabemos si fue por medicina interna o medicina general, solicitó unos paraclínicos, unos marcadores cardíacos, un ProBNP, el cual fue reportado mayor de 900, acordémonos que la edad del paciente en ese momento era 72 años, y una troponina en 102, que para valor de corte de ese laboratorio era menor de 49. En ese momento, el paciente ingresa al servicio de urgencias, el examen físico registrado en la historia clínica nos reporta unos signos vitales, una tensión normal en 130/70, una frecuencia cardíaca de 45, peso 83, temperatura normal. Solo les menciono lo positivo al examen físico, lo otro está interpretado como normal: un tórax normoexpansible con una cicatriz de esternotomía por su antecedente, ginecomastia izquierda que era dolorosa a la palpación, ruidos cardíacos bradicárdicos con un buen tono e intensidad. Se le realiza un electrocardiograma
el cual es interpretado por el servicio de cardiología como un ritmo de base sinusal con una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto, un eje desviado a la izquierda, como bien lo observamos, sin bloqueos en la conducción auriculoventricular, con un QRS estrecho y sin cambios en el segmento ST. Bueno, ahí paramos y decimos hacia dónde estamos, hacia qué nos estamos enfrentando en este paciente. Nuevamente es un síndrome coronario agudo como en el 2021, hay algo que no estamos viendo, es un paciente que tiene un marcador cardíaco crónicamente elevado, como la troponina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, en su abordaje inicial se plantearon dos estudios, paraclínicos y ecocardiográficos. Inicialmente, el ecocardiograma realizado en el servicio de urgencias, esta es una imagen tomada de la historia, podemos observar una… ¿Tiene señalador? Bueno, en la imagen superior izquierda, unas aurículas gigantes, pareciera que fueran los ventrículos, pero la parte inferior lo que estamos observando son las aurículas de la auriculomegalia, con unos ventrículos y un septo hipertrófico. La interpretación del ecocardiografista es que él encuentra una buena ventana ecocardiográfica con un ritmo de base sinusal, frecuencia cardíaca también de 45, con un ventrículo izquierdo, solo coloqué lo positivo, lo llamativo, con dimensiones cavitarias severamente engrosadas, con importantes alteraciones en la cotextura, una apariencia típica de vidrio esmerilado, que es un hallazgo muy sugestivo de la amiloidosis cardíaca, sin alteraciones segmentarias evidentes, con una fracción de eyección preservada, el 56%, pero con una alteración significativa del strain longitudinal de menos 8.1. Aurícula izquierda y derecha severamente dilatadas con un volumen de 61 mililitros. Se le realizan laboratorios, evidentemente encontramos un ProBNP muy similar al que estaba en consulta externa, en 974, y con una troponina que la primera pareciera que estuviera ahí como en el limbo, pero la segunda iba en ascenso. Las guías de síndrome coronario del año pasado ya nos muestran la tabla, dependiendo de cada laboratorio, nos va a decir cuándo el delta va a ser positivo. Para ese corte en ese momento fue negativo, sin embargo, ante la clínica al paciente se le dio el beneficio y que no había una alteración de la función renal, se llevó a estratificación coronaria. El reporte del cateterismo nos informa que tampoco encuentran ninguna lesión angiográficamente significativa, pero llamativamente en el tercio medio de la descendente anterior encuentran un puente muscular. Entonces, todo eso está debido al puente muscular o esos hallazgos ecocardiográficos son la clínica que nos está sopesando el diagnóstico del paciente. Estudios complementarios, orientándonos a los hallazgos ecocardiográficos de una amiloidosis cardíaca, se solicita una electroforesis de proteínas, la cual no evidencia alguna alteración, una inmunofijación en orina y sangre sin observar componente monoclonal de cadenas pesadas o livianas, interpretación normal, y cadenas kappa y lambda en ausencia de gamapatía monoclonal. Descartamos un overlapping por ahora. Clínica de Occidente cuenta con un equipo de perfusión. Esta es imagen aportada por el doctor Harold Arturo, quien muy amablemente me compartió la imagen del paciente, en la cual él observa una alta actividad en el radiotrazador, en el miocardio, en el ventrículo izquierdo, como lo observamos en la imagen, que es superior a los arcos costales. Esto para el score de Perugini es 3, un score en el que el color, por decirlo así, es más oscuro que el hueso debería pintar, pero más cuando la amiloidosis hay amiloidosis cardíaca pinta más que el hueso. Ese es el score de Perugini 3, que tiene hallazgos muy sugestivos de amiloidosis cardíaca. Se realiza una resonancia en la cual observamos que si hay un deterioro de la fracción de eyección. Acordémonos que es más específico el dato de la fracción de eyección por resonancia que por ecocardiografía cuando no es en 3D. En este momento aquí nos reportan 46%, con también hallazgos compatibles con el ecocardiograma, un aumento importante con la masa ventricular, con hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo,
Hay varios registros de si la hipertrofia de la amiloidosis es concéntrica o excéntrica. Algunos excluían estos hallazgos que no eran sugestivos de amiloidosis, pero a partir del 2019, desde 2017, los estudios españoles han registrado que estos también son hallazgos típicos en la amiloidosis. Dilatación biauricular, insuficiencia tricuspidia moderada, con cambios leves a nivel aórtico y mitral, y alteraciones en el mapa de T1 que sí son característicos de amiloidosis. Sugestivos de un proceso inmunoinfiltrativo. Y aquí es, digamos que hasta ahí llegamos a un punto en el que, bueno, el diagnóstico afortunadamente se dio, se logró hacer la pesquisa diagnóstica y vamos por un muy buen camino. El paciente se hace diagnóstico amiloidosis por trastierretina, aún no sabemos si era wild type o variante mutada, se hace el panel genético y al tiempo nos reportan este panel genético en el cual hay una variante, la VAL 142, que antes se llamaba la VAL 122, y pues confirmamos que es un diagnóstico de una amiloidosis cardíaca por variante mutada. Es la variante más típica de los europeos, de los americanos y de África Occidental, y aquí en Colombia pareciera que también es como la más importante. Y que aquí era el mensaje clave hacia donde queríamos llevar el caso clínico, es que este paciente tiene 10 hermanos, su papá y su mamá fueron muy juiciosos en la tarea. Él es el sexto hijo, ahí está señaladito. El quinto hijo fue el que murió por causa cardiovascular y, se le hizo panel genético, han aceptado hasta ahora 5 hermanos de él, de ellos 3 tienen la misma variante genética, 2 hombres y una mujer, y hay un hombre y una mujer que no tienen la variante. Esto para la EPS es catastrófico, para la industria es favorable, pero es donde queremos llegar el mensaje. Pacientes no están solos, hay unas banderas blancas de tamizaje donde queremos llegar y decir que es necesario que estos pacientes sí o sí se vayan con un tamizaje genético y que cuando sea detectado hagamos un abordaje completo, hagamos una tarea de eso que se nos olvidó ya hacer, que por ejemplo yo hacía desde antes del pregrado, no sé si en medicina comunitaria pronto lo hacíamos, pero hasta el primer año de residencia de medicina interna lo volví a hacer, un familiograma. Y ahí, haciendo este ejercicio, es que hemos encontrado que hay personas que antes de desarrollar las complicaciones de la falla cardíaca, muerte cardiovascular, etcétera, daño a la válvula aórtica, podemos llegar a hacer un diagnóstico temprano y ofrecerles una expectativa mayor de vida, una calidad de vida mejor a estos pacientes. Pequeñas conclusiones, el paciente tiene lo que el médico ha estudiado, esto es un mensaje que creo que ha estado claro durante muchos años. La epidemiología de la amiloidosis viene en aumento por la sensibilización que estamos tratando de ofrecer hacia los clínicos de esta entidad, estar muy pendiente de la constelación, hacer un buen anamnesis, examen físico, incluyendo antecedentes y revisión por sistemas, hacer estudios costo efectivos. Antes la amiloidosis estaba asociada a mandatoriamente cirugía, biopsia endomiocárdica, ya la gammagrafía con pirofosfatos, un estudio costo efectivo, más o menos 600.000 pesos. En Colombia, hacer los tamizajes familiares y eso era todo, ese era el mensaje. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Un aplauso porque presentó muy bien el caso. Bueno, préstame el pointer, el señalador. Déjame traer Bueno, este caso quisimos traerlo porque es un caso que nos enseña mucho. Es un paciente de nosotros de la consulta externa que conocemos desde el punto de vista hospitalario y ambulatorio. Entonces tiene las dos dinámicas. Nosotros le hemos atendido los dos, teóricamente, 2 infartos importantes. Entonces, quiero ponerme la primera, por favor, pues desde el principio. Entonces, vamos a desglosar un poquito el caso mientras nos adentramos a revisar el tema que Juan está en un protocolo, en un trasplante, entonces se demora un poquitico en llegar, entonces vamos a darle tiempo mientras llega Juan David, pero quiero remitirme al análisis del paciente. Entonces, cuando tenemos un paciente de estos,
este paciente nos enseña mucho porque tiene todos los red flags que tiene un paciente con amiloidosis. Quiero irme un poquito aquí a sus antecedentes del paciente y tiene varias cosas interesantes. Este es un paciente que ya en la dinámica del día a día del paciente ha venido con un splicing de síntomas cardiovasculares en el tiempo. Y una de las cosas que vemos en el paciente con amiloidosis mutada, TTR o la amiloidosis AL específicamente, es que los pacientes nos avisan con mucho tiempo que ya están enfermos de alguna cosa. Entonces, este paciente ya en el 2021 le han hecho un cateterismo cardíaco. Este paciente, créame que, le decía ahorita a la doctora Heidi, tiene una cosa medio obsesiva con la troponina. Entonces el paciente hace troponinas con frecuencia. Entonces me dice, doctor, ¿qué hago con esa troponina? No, nada, porque está elevada. Entonces el paciente hace troponinas de 100, 120, se la hace y sale corriendo por urgencias. Hagamos un cateterismo, lleva 2 cateterismos ya. Entonces, es una de las enseñanzas de este paciente. Los pacientes con amiloidosis con frecuencia pueden tener biomarcadores elevados sin tener una enfermedad coronaria activa y tiene 2 cateterismos con coronarias sanas. Entonces, son las primeras situaciones con el paciente. Ya tenía un cierre de foramen oval que este no aplica y esto no hace parte del escenario o del síntomas de amiloidosis, pero tiene alteraciones estructurales cardíacas y tiene… Una de las cosas importantes que uno ve en el paciente es que tiene mala tolerancia a los medicamentos cardiovasculares, especialmente los beta bloqueadores y calcioantagonistas, y a los ARNI. Los pacientes que tienen amiloidosis frecuentemente tienen mala tolerancia. Y uno los ve que probablemente vienen bien de las presiones y cuando comienzan a hacer toda esta situación de la amiloidosis, comienzan a generar más síntomas, hacen mala tolerancia a estos medicamentos y hacen hipotensiones severas. Este paciente dice, doctor, me tomo la pasta y me derrumba, me tumba, me da una sensación maluquísima, me pongo hipotenso. Entonces, a dosis muy pequeñas, tiene una muy mala tolerancia. Esa es una de nuestras primeras red flags del paciente que comenzamos a ver en él. Entonces, cuando usted hace la anamnesis del paciente, encuentra que ya hay algunas cosas que le están avisando. La clínica del paciente, él tiene dolor torácico crónico y disnea. Muy parecido a él, tuvimos hace más o menos 2 años, depende que presentamos en un congreso, que terminó siendo una AL, tenía un patrón de mieloma y terminó trasplantado y tenía amiloidosis AL. Y ese paciente, al igual que este, el síntoma cardinal era disnea, deterioro funcional y disnea. El otro paciente tenía la particularidad de que la esposa era fisioterapeuta, entonces podía identificar muy bien si era disnea o no era disnea. Y el paciente se quejaba siempre lo mismo, un ProBNP ahí medio elevadito y una hipertrofia concéntrica del ventrículo, una cardiopatía hipertrófica. Entonces este paciente tenía mala tolerancia al bisoprolol, a los calcioantagonistas, a los beta bloqueadores, perdón, ya lo nombré, y a los IECA y al ARNI. Entonces es una de las situaciones en este paciente. Entonces ya teníamos 2 alertas ahí, 2 red flags del paciente. Y adicionalmente tiene esto. En relación con los sistemas los pacientes tienen alteraciones neurovasculares o neurosensitivas. El paciente con amiloidosis, usualmente en los signos y síntomas del paciente tiene neuropatías periféricas, muchos debutan con canal medular estrecho, terminan operados de la columna y luego aparece la amiloidosis o en esa dispersión de síntomas aparece la amiloidosis, tienen en la descripción, túnel carpiano, este paciente me la mostró la semana pasada, tiene una neuropatía periférica con una lesión axonal compatible con túnel carpiano bilateral, que hace parte, tiene una neuropatía periférica y túnel carpiano. Entonces, los pacientes tienen neuropatía periférica, recuerden que los pacientes con VAL 50 tienen más presencia de neuropatía periférica frente a los VAL 142, pero todo lo pueden hacer. Tienen alteraciones oculares, tienen neuropatía periférica y pueden tener cataratas y neuropatía óptica, muy pocas veces, pero lo pueden presentar. Y tenía episodios intermitentes de diarrea, tenía un trastorno digestivo que uno lo puede asociar también a la presencia de todos estos efectos neurovasculares en el paciente. Entonces, este paciente, cuando uno se sienta, y ahora que vemos la conferencia, a ver los red flags, tiene muchas cosas. Adicionalmente, dolor torácico crónico, disnea, ortostatismo de miembros inferiores. Los pacientes con amiloidosis normalmente en la expresión ecocardiográfica de los pacientes casi siempre son miocardiopatía hipertrófica o falla cardíaca con función preservada. Tiene un ProBNP elevado, tiene 900 y pico de ProBNP que le da elevado para la edad del paciente
y adicionalmente tiene disnea y edema en miembros inferiores. Se comportan como una falla cardíaca con función preservada. Este paciente se comporta como tal. Y los pacientes con amiloidosis llamativamente los ve uno más edematizados todo el tiempo. Hace unos edemas que son casi que inmanejables, esos pacientes acumulan mucho líquido y uno los ve edematizados todo el tiempo. Este no tiene tanto edema, pero sí tiene disnea progresiva. Entonces, otro red flag con este paciente de forma importante. Entonces, clínicamente tenía presiones normales y tiene una molestia que es ginecomastia, que también se puede presentar en este grupo de pacientes, y el electrocardiograma. El electrocardiograma del paciente con amiloidosis usualmente son pacientes que tienen generalmente bajo voltaje generalizado, que no es compatible con los hallazgos ecocardiográficos. Recuerden que si usted tiene una miocardiopatía hipertrófica, normalmente en el paciente con amiloidosis o cualquier miocardiopatía hipertrófica, lo que usted de punto de vista electrocardiográfico son complejos anchos, complejos altos, complejos gruesos. El paciente con amiloidosis, una en tu lista de chequeo, en los red flags del paciente, uno observa un patrón eléctrico de bajo voltaje con un electro en ritmo sinusual o con algún tipo de alteración. Este está bradicárdico y tiene un QRS estrecho y bajo voltaje generalizado. Es como lo que uno ve más frecuentemente en el electrocardiograma del paciente de amiloidosis cardíaca. Entonces mire que sumando, sin hacer ningún otro tipo de análisis, este paciente tiene muchas banderas rojas en el paciente. ¿Por qué les digo esto? El doctor Nativi y Nicolau, que son los expertos en el mundo de Clínica Mayo, ellos ven, ¿cuántos ven Nativi en la consulta? Como 150 pacientes de las data de ellos con amiloidosis en seguimiento, de un grupo muy grande de pacientes, y el doctor Nativi dice que lo más importante en el paciente con amiloidosis es la clínica, que uno, incluso nos llamativamente el otro día hablando con él decía, yo no le pido resonancia al paciente, porque mi diagnóstico lo hago de otra manera con la clínica y con la gamografía. Entonces, muchos pacientes, ecogamografía, casi que todo el diagnóstico está. Pero si usted se va a ver a los red flags del paciente, encuentra eso. Uno de los signos y síntomas más frecuentes del paciente es la presencia del signo de Popeye, que cuando el paciente tiene ruptura del bíceps, ahora en la conferencia vamos a ver la imagen y por ahí tenemos dos pacientes que tienen clásicamente la ruptura del bíceps en la consulta. Entonces el paciente hay que ponerlo a hacer esto para ver el bíceps y el músculo se ve roto, se ve el signo de Popeye. Entonces eléctricamente se ve esto. ¿Qué vemos en el ecocardiograma, doctora Heidi, usualmente en el paciente con amiloidosis? Bueno, en el ecocardiograma del paciente con amiloidosis, lo primero es que vemos un fenotipo hipertrófico. Esta es un aumento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Ojo ahí, asterisco al ventrículo derecho porque suele también comprometer el ventrículo derecho, que llama la atención en un paciente que usualmente no tiene una causa que explique esa hipertrofia o aumento de grosor de las paredes del ventrículo. También vemos usualmente, como en este paciente, miren la dilatación importantísima de las aurículas, que no es frecuente en otro tipo de fenocopias como en la enfermedad de Fabry. En la enfermedad de Fabry usualmente no vemos ese tipo de aurículas tan grandes, sí muy frecuente en el paciente con amiloidosis, además de compromiso del ventrículo derecho con hipertrofia del ventrículo derecho. Otra cosa importantísima es que en estos pacientes, miren a la derecha, vemos una disfunción diastólica en las cardiopatías hipertróficas. Nosotros la función diastólica suele estar comprometida, de hecho es de las que primero se compromete, pero en el paciente con amiloidosis usualmente hay una disfunción diastólica avanzada con un trastorno restrictivo. Es lo que están viendo ustedes acá en este paciente. O sea, este paciente tiene todas las banderas rojas de un ecocardiograma con una fenocopia tratando de poner el nombre hacia amiloidosis, una disfunción diastólica, un trastorno restrictivo. El strain suele estar comprometido, usualmente por debajo de menos 16%, y la mayoría de las veces es un compromiso multisegmentario. Eso de la bandera roja, donde solamente se comprometían las bases y los segmentos medios y se respetaba el ápex, está hoy muy revaluado. Recientemente acaba de salir una publicación que demuestra que la sensibilidad de la bandera roja con el strain longitudinal no es importante en el caso de la amiloidosis cardíaca. Lo que sí es hacer strain longitudinal, que suele estar comprometido y habla de un peor pronóstico en este paciente con amiloidosis.
Muy bien, ese es el concepto de un experto, la doctora es ecocardiografista, y obviamente esos son los datos puntuales que uno encuentra en el paciente. Perdón, un anuncio parroquial. Me dicen que la moto CAA37 pertenece a alguno de ustedes. Está, creo que, bloqueando la entrada del piso. ¿Sí? CAA37. ¿Esa moto es de alguien? Ah, sí, es del joven. Listo, ya encontramos el dueño. Bueno, que si por favor la corre, que creo que tapó la salida de emergencia. Ya, bueno, gracias. No, mentiras. Bueno, entonces, importante. Bueno, después de este pequeño anuncio parroquial, entonces, el eco es muy importante aquí porque nos va a dar los elementos. Y mire que solo con eco y clínica. Nadie ha dicho que este paciente todavía tiene amiloidosis. Danilo lo dijo porque ya sabemos toda la dinámica. Este paciente hace parte de una cohorte de nuestro estudio institucional que llama AMILO-CDO, ¿ya? Que es nuestro grupo de trabajo de amiloidosis cardíaca en Clínica Occidente, de lo cual tenemos cerca, es un trabajo multiinstitucional, multicéntrico, donde reunimos pacientes de todos los sitios donde vamos, pero tenemos un grupo grande de pacientes que hemos diagnosticado en clínica y que estamos siguiendo ambulatoriamente con terapia. ¿Cómo es el cateterismo? Normalmente y generalmente la mayoría de pacientes tienen coronarias sanas, entonces este paciente ya tiene 2 cateterismos. Entonces, le voy a contar cómo fue el caso. El paciente llegó a una clínica de la ciudad, dolor torácico, troponínas elevadas, cateterismo. Le dije, pero si te hemos hecho hace no menos de 6 meses. Recuerden que uno no hace una placa, pesa, menos tenga una enfermedad severísima tan rápidamente. Entonces ya teníamos claridad. Son usualmente coronarias sanas o tortuosas. Hay un componente microvascular importante por la infiltración miocárdica. El paciente puede hacer enzimas elevadas sin tener componente vascular grande en el paciente. Desde el punto de vista complementario, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Hacer electroforesis del paciente. Este paciente le hicimos todo, créame que le hicimos todo y es muy importante, cuando usted tiene la sospecha, tiene que descartar o es amiloidosis cardíaca o amiloidosis AL. AL porque en la AL es muy importante hacer el diagnóstico de patología hematológica porque esos pacientes usualmente es una urgencia hematológica. El doctor Tito, ¿cuántos pacientes trasplanta ya de médula por AL mensualmente? ¿Cuántos se trasplantarán allá en ese TIC? Y 2 asociados a mieloma múltiple, con pronósticos terribles todos. Creo que de esos realmente la tasa de sobrevida no ha sido superior a los 3 meses, de esos 4 pacientes que hemos identificado. Digamos que pues obviamente allá nos llega centralizado pues justamente los pacientes que ya están tamizados y que ya tienen el diagnóstico de amiloidosis AL, no tenemos la posibilidad quizás de tomarlos desde el principio para hacerles diagnóstico diferencial con amiloidosis hereditaria, pero pues ya nos llegan tamizados como hematológicos con ese pésimo comportamiento y ese pronóstico que ha sido un problema para nosotros, e incluso utilizando cosas nuevas, hay escenarios muy interesantes del uso de daratumumab en estos pacientes con amiloidosis AL. Hemos tenido 2 pacientes con esa posibilidad de darles daratumumab y infortunadamente pues nada ha cambiado de manera significativa el pronóstico. Entonces recuerde muy bien, cuando tengo amiloidosis AL, eso es una catástrofe para uno, ¿ya? Es una catástrofe porque el paciente tiene que tener un manejo por hematología y muchos pacientes, un buen porcentaje pueden ir a trasplante de médula. Entonces, ahí la cosa se pone mucho más compleja. Entonces, a ese paciente se le hizo todo el panel hematológico. Recuerden que dentro del diagnóstico debo tener mi panel de electroforesis negativo para kappa y lambda, que es el que probablemente me orienta al paciente. Si tengo kappa y lambda positiva, voy a buscar más AL en ese paciente puntualmente. Entonces, y hasta ahora no tenemos diagnóstico de amiloidosis en el paciente. Ausencia de gamma monoclonal. Y este es la piedra angular del diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, nuestros equipos realmente se están fortaleciendo en esto. Cuando usted pide por sistema,
puede pedir gamografía ósea y le coloca en la observación miocárdica con pirofosfatos, o si está, por ejemplo, ya la tenemos planeada en el servicio, en el panel de exámenes que pedimos, gamografía miocárdica con pirofosfatos, para que esta, que tiene mejor sensibilidad y menos diagnósticos diferenciales que la resonancia para diagnóstico de amiloidosis. Realmente cuando uno hace el análisis de los pacientes, pocas cosas dan este tipo de marcador o pocas cosas marcan de esta manera en una gamografía con pirofosfatos. Es sensible y es más específica para el diagnóstico en el paciente. Esa es la que nos hace el rollout del paciente. Y a veces nos llevamos sorpresas porque tenemos un paciente con toda la clínica y tenemos una análisis de Perugini que es 1 o 0 y quedamos locos ahí. Entonces ese paciente o hay que hacerle biopsia o hay que hacerle otra imagen para poder tratar de descartar. Entonces esta es la piedra angular. Entonces mire que con la clínica del paciente y un solo examen, 2 exámenes, yo ya hago el diagnóstico. Entonces este paciente llamativamente tenía esto. Y la resonancia del paciente, muchos tienen cardiopatía hipertrófica también, tienen realce tardío, alteraciones ventriculares y el T1 mapping del paciente, que es el que me mide la velocidad de salida del medio, debe estar por encima de 1000. O sea, usualmente está un poco mayor a 1000, a diferencia de otras patologías que está por debajo de 1000. Es de 1000 milisegundos, que es la velocidad de transporte del medio que nos hace esto. Y se encuentran infiltraciones difusas en el músculo cardíaco, que es los que nos hacen el diagnóstico desde el punto de vista de resonancia. Pero como en la resonancia hay otra multiplicidad de diagnósticos diferenciales, este no es probablemente el mejor elemento para hacer diagnóstico. Sin embargo, me puede complementar el diagnóstico de amiloidosis en los pacientes para hacer diagnósticos diferenciales de otras cosas, infiltrativas, sarcoidosis, Fabry, hipertróficas, septales asimétricas o simétricas, o obstructivas o no obstructivas en el paciente. Entonces tiene, y áreas de fibrosis también importante macroscopía. Entonces ya con eso hicimos el diagnóstico del paciente. Adicionalmente, y esto quiero referirme a esto, nosotros trabajamos actualmente en el grupo de cardiopatías familiares, en nuestra especialidad de cardiopatías familiares, y tenemos una cohorte de pacientes interesante. Actualmente vamos a llevar un trabajo al Congreso que tenemos cerca de 260 pacientes tamizados para patologías cardiopatías familiares de tipo familiar y tenemos cerca de un 28% de diagnósticos positivos para mutaciones en los pacientes. Recuerden que el paciente puede tener mutaciones de origen familiar, entonces tengo una secuencia familiar, tengo un clúster familiar de una mutación específica o puedo tener mutaciones espontáneas. Este paciente llamativamente tiene una variante muy frecuente que es VAL142, como decía Danilo, es la más frecuente encontrada en el grupo de pacientes y es usualmente de Portugal, del norte de África, Europa y más frecuentemente en esta zona del mundo. En los que encontramos aquí en nuestro grupo tenemos 2 o 3 de los que tenemos en la data con VAL142 y algunos con VAL50. Los que tienen VAL50 tienen más, tenemos un solo paciente con VAL50, que es un paciente afrodescendiente con falla cardíaca con un fenotipo dilatado, pero una neuropatía periférica atroz, más atroz de la que tiene este paciente. Pobre señor, ni se puede mover de la neuropatía con mucha molestia y es un VAL50 que tiene más neuropatía periférica. Entonces siempre hay que tratar de hacer el diagnóstico genético. ¿Por qué es importante esto? Se llama medicina de precisión. Y cuando tenemos medicina de precisión con nuestros pacientes, podemos hacer mejor análisis del paciente, mejor análisis del caso. Descubrimos cosas que son, por ejemplo, que tienen más penetrancia genética, es decir, tengo un grupo familiar que está más afectado por esto, sí o no. Encontramos enfermedades que son más severas y sabemos que todos los de esa familia o se van a tener muerte súbita, por ejemplo, los que tienen Wolff Parkinson con PPKG2, tienen más riesgo de muerte súbita cardíaca, entonces esos pacientes llevan un cardiodefibrilador, o este grupo de pacientes para los cuales tenemos que planear el tratamiento de este grupo de pacientes. Y oh sorpresa, este paciente es como decimos, la cereza del pastel, porque oh sorpresa, en la consulta hace 2 meses me dice, doctor, yo le pregunté, ve, ¿cuántos hermanos tenés vos? No, doctor, yo tengo 11 hermanos, ya se murió uno, o sea, me quedan 10 hermanos. Entonces, oh my God. Entonces ahí fue como decir, bueno, pero tenemos que hacer análisis genético de los pacientes. El paciente, como le digo, es súper juicioso, súper comprometido, porque el señor tiene todas las banderas rojas que puede tener el libro, donde dice, toda esta lista, todas las tiene él. Tiene gastropatía, neuropatía, la parte cardiovascular, bueno, tiene de todo. Lo único que le falta, no, es que no le falta nada de las banderas rojas que hemos analizado. Entonces el señor tiene todo. Está en tratamiento, ya afortunadamente, con un poco de intermitencia
lo único que hace es un poquito de diarrea con el tafamidis. No sé si ustedes, los pacientes que tienen con tafamidis, les hacen mucha diarrea, pero es lo que vemos más frecuentemente en mis pacientes. De los 4 o 5 tenemos en tratamiento, pero puede pasar. Y este paciente, entonces, haciendo análisis genético, tiene esto se llama un clúster familiar. Entonces, vamos en la etapa de los hermanos. Ahora seguimos buscando los hijos, voy a llamar, ya se murieron de viejitos, y un hermano murió claramente de patología cardiovascular. Hay otro que me dice que tiene algo que todavía no sabemos. De los 11, 2 pertenecen a la misma EPS de él, o sea que ahora la tarea es trabajar con la entidad, decirle, bueno, tenemos este clúster aquí, hay que hacer algo, por lo menos desde el punto de vista de identificación y diagnóstico de los pacientes. Bueno. Este es el familiograma, entonces siempre entender cómo es el familiograma, entonces buscar, entonces siempre el familiograma nos dice, busque el caso índice. El caso índice es el paciente que se murió o que ya está diagnosticado. Entonces, ese es mi caso índice. El caso índice de reporte es este señor, y cuando hacemos toda la dispersión, encontramos que tiene este grupo familiar y de ahí los hijos. En los hijos es importante para la asesoría genética que hacemos nosotros como especialistas en cardiopatía familiares, es decirle al familiar cuántos hijos tiene y qué edad tiene. Normalmente a los niños no los sometemos a la rutina de hacer exámenes con mucha frecuencia, y lo hacemos justamente cuando están en la edad adolescente o preadolescente para comenzar a tomar exámenes y decirle al pediatra de entrada, decirle, vea, este paciente viene de un grupo familiar con esto, tengo uno que tiene una mutación de adyuntufilina, una JHP2, espontáneo. El señor no tiene historia familiar, hizo una falla cardíaca sin causa clara, le hicimos un panel genético, tiene una JHP2 y ya le hicimos el panel a uno de los hijos que tiene 20 y pico años y es positivo, pero todavía no tiene ningún síntoma, solo tiene la alerta, es decir, tenemos el chequeado ahí, y ahí la idea es que todos nuestros pacientes debemos tener en nuestro grupo de trabajo un genetista que nos dé la mano, nos ayude a explicarle al paciente la implicación de tener una patología de esas y a explicarle al grupo familiar cuál es la intervención posible o la intervención a futuro cuando tengamos una patología que es de alta penetrancia pero que es de alta mortalidad para prevención primaria. Uno de nuestros pacientes tiene una PPKG2, el primo murió en España de una muerte súbita cardíaca, la chica tiene 19 años, ya tiene un CDI y tiene la mutación, o sea que hay un clúster familiar. Entonces cuando hablamos de clúster familiar es esto, es decir, ¿quién está en tu familia? Y cuando uno se reúne con los primos, tíos, uno se da cuenta. Por ejemplo, yo tengo un tío con amiloidosis, TTR, entonces pues, en algún momento tengo que darme mi análisis, ¿ya? Porque tengo un tío en tratamiento. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas. Y cuando usted mira de que murió su abuelo, su primo, su tío, es cuando estableció un clúster familiar. El señor ya tenía un hermano que murió y obviamente pues estamos en ese análisis de grupo. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahí en el auditorio o en el chat. Bueno, yo creo que Juan ya vendrá en camino. Juan viene, qué pena, Juan viene corriendo. Si quieren se toman un refrigerio, 5 minutos, mientras llega, yo creo que se demora 10 minutos en llegar, hay refrigerio ahí, pueden tomarlo, mientras llega Juan David, montamos la sala de Juan David y luego vamos al descanso del almuerzo. ¿Les parece? Puede ser, sí, como quieran. Paramos y arrancamos a la 1 pasadita, ¿les parece? A la 1:40. ¿Les parece, muchachos? ¿Sí? Ok, hagámosle. Bueno, 1:40 continuamos. Bueno, para los del Zoom, 1:40 arrancamos nuevamente. ¿Ok? Bueno, chao.